momento doloroso y hermoso, por supuesto, del trabajo de parto, Sony. No lo conozco todavía, Carlita, y bueno, sí ya estoy, la verdad, sintiendo los nervios de me falta un mes. Y saben que, amigas, digo, ustedes no me dejarán mentir, seguramente las que van a ser futuras mamás, y aún más si son primerizas, híjole, nos cuentan tantas cosas, nos dicen que si duele, que si no duele, que si las contracciones, una cantidad de mitos, pero bueno, la verdad sí queremos conocer en realidad qué es el trabajo de parto, qué es lo que vamos a esperar cuando llegue el momento, ¿no? Y bueno, tenemos aquí en casita al doctor Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Armando? Bien, muchas gracias. Ya no habías venido, te extrañamos. Igualmente las extrañaba. Gracias, Sonia. Alma, buenos días. ¿Cómo está? Para platicar de este tema, ¿cómo comienza? ¿Cuándo es el momento en que ya como mujer empezamos a sentir cosas y decimos, ok, creo que tengo que correr al hospital? El momento. El famoso trabajo de parto. Así es. Tan estigmatizado. El trabajo de parto es un fenómeno de sucesos activos y pasivos que finalmente condicionan la expulsión del producto de la gestación, el bebito. De tal manera que podemos dividir lo que es el trabajo de parto en inmaduro, pretérmino o prematuro, el de término y aquel que sucede después de término, que se le llama posmaduro. Lo ideal es que sea un trabajo de parto de término, como va a ser tu caso, Sonia, en breve. Falta poquito, seguramente. ¿Y cómo puede saber una mujer cuándo es que ya se encuentra en labor o trabajo de parto? Es un conjunto de cosas. La mujer tiene una sensibilidad muy especial para identificarlo. Se sienten raras, se sienten diferentes ese día particularmente. Empiezan a sentir un conjunto de sintomatologías como son los dolorcitos, contracciones, se les pone dura la barriguita, pero de igual manera no pueden sentir nada, ¿no? Y sin embargo están sucediendo las contracciones. Es muy chistoso en la experiencia ya profesional que te das cuenta de que hay mujeres que te dicen, es que a mí, yo ya llevo 3 bebés, 3 partos y a mí nunca me sucedieron los dolores, ¿no? Sin embargo, bueno, es muy diferente a que no los perciban, a que no existan o sucedan las famosas contracciones. De igual manera hay mujeres que primero lo que manifiestan es una salida importante de líquido, lo que dicen se me rompió la fuente, la ruptura de las membranas amnióticas y posterior a este suceso empiezan las contracciones. Es algo así más o menos, digamos, en una forma muy general. Déjame platicarte, bueno, 2 anécdotas. Conozco una persona que fue de contracciones prolongadas, estuvo casi 24 horas con contracciones y no podía, porque no se dilataba lo suficiente como para poder tener la expulsión correcta del bebé. Ahora yo te voy a contar el caso muy particular de mi mamá, de mis 2 últimas hermanitas, una tiene 11, la otra tiene 7 años, nunca tuvo pues la contracción como tal, de hecho ni la fuente se rompió hasta el momento ya prácticamente del parto, simplemente era como un malestar ligero. Vamos al médico y señora, es que usted ya tiene tanta dilatación, ya se va a aliviar, y es justo los momentos previos al parto cuando comienzan los dolores más intensos. Pero qué miedo si no tienes un médico a la mano, si no tienes un médico cerca y que eres una mujer rápida, porque así se le conoce en el medio, ¿verdad? Que eres una mujer rápida para los bebés. ¿Qué pasa? ¿Cómo haces o cómo puedes determinar que puedes llegar tú a ser una mujer rápida en el parto? De todo hay en la viña del Señor, ¿no? De todo hay. Es lo que estaba yo comentando ahorita precisamente. Hay mujeres que efectivamente te van a decir desde el primer dolorcito que no aguantan, ya quieren que se les saque el chamaquito vía cesárea, y hay mujeres que son sumamente valientes, verdaderamente con un umbral del dolor muy alto, y entonces finalmente pues prácticamente llegan ya con el chamaco casi de fuera, y nunca tuvieron absolutamente ninguna molestia. Para que nosotros podamos valorar si un trabajo de parto va adecuadamente o no, nos tenemos que guiar en una serie de cosas que ya están establecidas. Por ahí hubo un doctor hace muchos años. Yo siempre he dicho que esos doctores de repente tenían algún tiempo libre y se dedicaban a hacer algunos estudios. En particular este doctor se llamaba el doctor Friedman, y este estableció una curva en la cual él, después de observar muchos trabajos de parto, estableció cuál era la conducta más o menos normal, la habitual, y en base a esa curva empezó a determinar que debía pasar cierto tiempo para que también empezaran a suceder ciertas cosas. Siempre es muy diferente un trabajo de parto, por ejemplo, en una paciente primigesta es aquella paciente que se embaraza por primera ocasión, a aquella paciente multigesta que ya ha tenido por lo menos 2 o más partos, más embarazos, y que obviamente su evolución va a ser más rápida, aunque no es una norma, no es una regla tampoco, ¿no? De tal manera que tú estableces que aproximadamente una mujer primigesta, digamos primeriza, por llamarle de alguna manera, dilata aproximadamente
1 centímetro por cada hora y media. Ok. Hablando de que del inicio del trabajo de parto hasta el nacimiento del bebito tiene que dilatar 10 centímetros de su cervix o del cuello de la matriz para que por ahí pase un bebito de en promedio 3 kilos, más o menos. De tal manera que eso es el tiempo aproximado que debería de pasar en una paciente primigesta. Si la evolución es la adecuada, si va sucediendo como debe de ser, seguramente terminará con éxito en un trabajo de parto. Si esto se detuvo en algún momento, si ya llevamos un par de horas con la misma dilatación, hay que considerar finalmente tomar una decisión alterna, en este caso ya la conocemos, la vía cesárea, pues para el nacimiento de ese bebé. A diferencia de las multigestas por la misma laxitud de los tejidos, por el hecho de que ya hubo experiencias previas, inclusive la misma experiencia para la paciente condiciona mucho la evolución del trabajo de parto, pues es un poquito más rápido, ¿no? Sí. Estuve leyendo también que existen otras contracciones que no necesariamente son las contracciones finales, ¿no? Y que es normal que las empecemos a sentir. ¿El dolor es diferente? O sea, ¿o cómo podemos identificar si ya corremos o si decimos, no, bueno, estas no son todavía, o sea, me relajo? Es el famoso trabajo de parto falso o falso trabajo de parto. Son las contracciones de Braxton Hicks. Y estas contracciones, a diferencia de las del trabajo de parto, no tienen carácter expulsivo. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente sí se pone dura la barriguita, sí se pone duro el útero, sí hay una contracción uterina, pero no tiene este carácter expulsivo como la que tiene el trabajo de parto. De tal manera que son esporádicas, no son rítmicas como son las del trabajo de parto. ¿Duelen igual? No duelen. Esa es la gran diferencia. Se siente, sí la percibe la paciente, siente que su barriguita se le está poniendo rígida, dura, pero no son dolorosas, son esporádicas y generalmente son transitorias. Es decir, puede suceder que un día las tenga, otro día ya no tengo nada. Aproximadamente aparecen, digamos, alrededor de los 8 meses, algo así como tú, 32, 34 semanas de gestación, y a diferencia del trabajo de parto, no son dolorosas, no son rítmicas y no tienen carácter expulsivo, ¿no? No es un trabajo de parto. Doctor, muchas mujeres, bueno, obviamente tienen las contracciones y tienen lo que es lo famoso se revienta la fuente. Una vez que se revienta la fuente, ¿cuánto tiempo tienes para ya dar a luz? ¿Cuánto tiempo tienes para llegar y corriendo al médico o al hospital? Bien. Eso es un tema bien importante y a lo mejor hasta inclusive podría ser tema de otra plática. La ruptura de membranas, que es el término médico, porque se rompen las membranas amnióticas, el término popular es se me rompió la fuente. Se me rompió la fuente. Es el hecho de que se rompa una barrera, se pierde una barrera que divide el interior del útero del exterior. En ese sentido, esta barrera amniótica divide finalmente este exterior y permite puede permitir la entrada de bacterias, puede permitir la entrada de virus, etcétera, etcétera, al interior de la matriz y por consiguiente puede llegar a infectar al bebito, a la misma matriz y por consiguiente a la mamá. Después de 6 horas de que esto sucedió, es decir, se rompió la fuente y 6 horas después, ya se considera potencialmente infectada esa matriz. Doctor. Eso finalmente, ya para concluir, tiene que valorarlo el médico, pues para, como tú dices, ver en qué momento tiene que nacer ese bebé. 6 horas, y es mucho. Doctor, yo creo que esto va a dar tema para una siguiente ocasión. Por cuestiones de tiempo nos tenemos que ir, pero tenemos que seguir platicando acerca de esto. Esperemos que muy pronto. Vamos rapidísimo del otro lado de la casa. Victoria, ¿está listo?